Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy vamos a estar teniendo una charla con el doctor Héctor Solar. Vamos a esperar que se una. Hola, ¿cómo les va? Vamos a invitar al doctor a unirse. Héctor, ahí te envié la solicitud. Héctor, ¿cómo Fabio, estás? ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, felizmente. Gracias por venir. Bueno, faltaba más, faltaba más. Bueno, un poco decidimos hacer este vivo debido a que hoy se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Y por ahí hay gente que no conoce el programa que tenemos en Fundación Favaloro actualmente. Así que bueno, Héctor Solar es coordinador del Servicio de Soporte Nutricional, Rehabilitación y Trasplante Intestinal de Fundación Favaloro. Para mí es un verdadero honor tenerlo. Héctor es médico intensivista, de terapia intensiva. Actualmente se desarrolla en este rol que la verdad que fue un hallazgo de Gabriel y el programa funciona a la perfección. Así que bueno, vamos a estar hablando a lo largo del vivo. Em, Héctor, para empezar, generamos un par de preguntas para que la gente vaya comprendiendo un poco de en qué se debe a todo esto. Me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la longitud del intestino normal. Y hablando básicamente, ahí te está saludando una paciente que se llama Alejandra. Eh, Pacientes trasplantados, por favor, abstenerse al vivo. No, no, es un chiste, un chiste. Em, Me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la longitud de un intestino normal, pero un intestino delgado, ¿no? Claro, no es el intestino grueso, sino el intestino delgado. Bueno, primero, Fabio, te quiero agradecer la invitación, esta oportunidad que nos das de poder participar contigo en estos vivos. La verdad que es un proyecto realmente muy bueno, porque habitualmente estamos acostumbrados a movernos en un ámbito médico y esto creo que llega más allá del ámbito médico, llega a pacientes, llega a gente que está interesada en el tema, lo cual hace que nuestra labor sea mucho más fructífera de lo que habitualmente es. Te agradezco la primera pregunta, porque esta es una de las cosas que tenemos poca información o tenemos mala información. En la Facultad de Medicina, los médicos nos han enseñado que el intestino delgado mide entre 4, 6 metros, 8 metros. Realmente teníamos información de ese tipo. Y la población en general creo que también, porque muchos pacientes vienen y nos dicen, bueno, pero el intestino mide entre 8, 10 metros, y realmente eso no es así. Esa información que tuvimos y que la gente generalmente maneja viene de mediciones que se hacían hace años, pero en forma indirecta. Es decir, se utilizaba la radiología, se utilizaba de repente algún método indirecto para poder medir y se infería que el intestino medía esta longitud. Sin embargo, en los últimos años y con la utilización del trasplante como una herramienta terapéutica, muchos grupos, incluyendo el nuestro, ha hecho las mediciones del intestino delgado en adultos y hemos descubierto, no hemos descubierto, sino tenemos la certeza de que el intestino delgado no mide 8 metros. ¿Sí? Está alrededor de los 3 metros 20, 3 metros 25 en promedio. Entonces, el primer mito, porque me parece que esta tarde vamos a ir derribando varios mitos, el primer mito es este de la longitud intestinal. No tenemos 8 ni 10 metros de intestino, tenemos alrededor de 3 metros 20 de intestino cuando un adulto. Excelente, excelente, Héctor. Bueno, la verdad que por muchos años se consideró que el intestino delgado era un órgano para transportar alimentos y para absorber nutrientes.
¿Este concepto sigue siendo así actualmente? No, fíjate que este es otro de los mitos que se va cayendo. Ya tenemos uno que es anatómico, que es el de la longitud intestinal, y el otro mito que se cae es justamente este que bien señalas, que por mucho tiempo el intestino era un tubo que comunicaba el estómago con la parte final del tubo digestivo y que en su trayecto absorbíamos los nutrientes. Y esto no es así. Actualmente se considera que el intestino es uno de los órganos más complejos que tenemos en el organismo. El intestino tiene una función motora y en los últimos años, a partir de la década del 80, se pudieron determinar unas células que se llaman células de Cajal, y te pido por favor que me entiendas, no voy a dar muchos nombres médicos ni voy a entrar mucho con la cuestión médica, porque me gustaría que esto quede claro a todos los que nos escuchan. Hay unas células que determinan que el intestino pueda tener su propia movilidad. Igual como en el corazón hay un nódulo sinusal que hace que el corazón lata de forma independiente del sistema nervioso central, en el intestino sucede exactamente lo mismo. Y hay una cantidad de neuronas en el intestino que es muy similar a la cantidad de neuronas que podemos tener en el cerebro. Es decir, que ya solamente desde la parte de la motilidad es un órgano extremadamente complejo. Absorbe, sí, por supuesto, absorbe los nutrientes, pero no solamente eso, sino que también tiene la función de secretar. Fíjate que en la era moderna al hombre le llevaron 1900 años determinar que en el tubo digestivo se podían secretar dos sustancias que tenían que ver con la digestión de los alimentos. En el año 1900 a 1980 se determinaron 13 sustancias más de estas, y a partir del año 80 hasta el 2010 ha habido un crecimiento en el desarrollo y la investigación de estas sustancias. Entonces, en este momento tenemos que es un órgano que tiene motilidad propia, que absorbe, que secreta hormonas que no solamente actúan en el intestino, sino que también actúan en otras partes del organismo, lo cual hace que en este momento en la literatura médica se hable del eje intestino-cerebro, intestino-corazón, intestino-pulmón, intestino-riñón. Y hay muchas enfermedades, por ejemplo, neurológicas como el autismo y otras cosas, que están muy relacionadas a la disfunción del intestino. Pero no solamente eso, sino que el intestino, además, es un órgano que es el principal efector inmunológico del organismo. Es ahí donde se crean las células que nos defienden frente a las infecciones y todas estas pandemias con las cuales estamos conviviendo ahora. El intestino tiene mucho que ver. Entonces, fíjate que no es un órgano que transporta y absorbe, es un órgano que genera una serie de beneficios y de controles, no solamente a nivel del intestino, sino a nivel de todo el organismo. Excelente, excelente. Bueno, entonces es un órgano tan complejo y con tantas funciones, si alguna de ellas se altera, puede generar alguna enfermedad, entiendo, ¿no, Héctor? Por supuesto, fíjate que habíamos descrito que tiene motilidad propia, que tiene, digamos, la capacidad de absorber, de secretar, inmunológica, y a esto se agrega también la microbiota, que no pertenece exactamente al intestino delgado, pero que es parte del sistema gastrointestinal. Entonces, cuando enfermedades que aquejan a las personas alteran la motilidad, vamos a tener un serio problema porque el intestino no se va a poder mover como habitualmente se debería mover y es como que queda paralítico o paralizado. Entonces, eso va a generar un grupo de enfermedades. Si el paciente no tiene la capacidad de absorber lo que comió, va a crear otro grupo de enfermedades distintas a las primeras. Si el intestino es incapaz de segregar todas las hormonas, todas las sustancias que necesitamos, no solamente para la digestión de los alimentos, sino para que el resto del organismo funcione adecuadamente, vamos a tener también un problema. Y si tenemos alteraciones a nivel de la generación de los linfocitos y de las, digamos, células que nos definen, también vamos a tener. Entonces, coincido con esta apreciación tuya que cuando el intestino se enferma por cualquiera de estas funciones, vamos a tener realmente enfermedades bastante serias y complejas. Súper interesante, Héctor. Bueno, y ahora me gustaría que nos cuentes un poco tu principal expertise en los últimos años.
Y que nos digas qué es la insuficiencia intestinal, un término que inclusive para el mundo médico viene siendo muy moderno, y qué es la falla intestinal, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Fabio, porque fíjate que insuficiencia intestinal y falla intestinal son dos términos médicos que en este momento no nos enseñan en la Facultad de Medicina. Yo te puedo desafiar, creo que cuando tú estudiaste medicina o cuando yo estudié medicina no teníamos idea de lo que era esto. Y creo que muchos de los colegas más jóvenes que nosotros tampoco tienen idea, salen de la facultad sin tener la información acerca de esta enfermedad. Entonces, la primera definición que habla de insuficiencia intestinal salió hacia el mundo médico en el año 1980, cuando un grupo de investigadores ya tenían conocimiento de esta enfermedad y decían que la insuficiencia intestinal era la incapacidad del intestino para absorber nutrientes. Y en ese momento ellos dijeron, la vamos a clasificar en leve, moderada y severa. Estoy hablando del año 80. La leve era cuando el paciente, podíamos ayudarlo médicamente, de repente con sales de rehidratación oral, y el paciente mejoraba. Si el paciente tenía una insuficiencia intestinal moderada, teníamos que darle sales de rehidratación, pero además teníamos que darle nutrición enteral, o sea, aportarle nutrientes, pero a través de una sonda o a través de complementos o suplementos por vía oral. Y era severa cuando el paciente necesitaba nutrición parenteral, que es una nutrición especial y que no se utiliza el tracto intestinal, sino se utiliza una vena, de lo mismo, el sistema venoso. Esto llevó, digamos, a partir del año 80, como dije al principio, que había habido un boom en toda la investigación del intestino. A partir del año 80 empiezan los investigadores a reclutar cada vez más pacientes con esta patología. Y llegamos al año 2005, donde toda la gente de Europa, los investigadores europeos, se juntan y entonces empiezan a clasificar y a redefinir lo que es la insuficiencia intestinal. Y actualmente se define insuficiencia intestinal como la incapacidad que tiene el intestino de absorber los nutrientes que nosotros comemos o la incapacidad que tiene de absorber el agua que tomamos o los minerales que necesitamos para poder vivir. Y entonces necesitamos que ese paciente reciba sales de rehidratación o nutrición enteral, es decir, suplementos nutricionales para poder superar esta condición. Si el paciente necesita nutrición enteral, entonces se conoce como insuficiencia. Ahora, si es que la enfermedad que aqueja al paciente es mucho más grave y el paciente con la complementos o suplementos por vía oral no puede superar esta condición y necesitamos usar nutrición parenteral a través de la vía venosa, entonces se conoce como falla intestinal. Esto es muy importante porque dentro de digamos, el léxico médico, cuando a mí me llaman y me digo, doctor, tengo un paciente con falla intestinal, tengo que pensar que el paciente está sufriendo una enfermedad grave, que no la podemos corregir con la vía oral y tenemos que ir a una nutrición que es la nutrición parenteral, que es mucho más compleja. Bien. Eh, ¿Cuáles son las principales causas que pueden generar esta falla intestinal, Héctor? Mirá, este mismo grupo del año 2005 clasificó la insuficiencia, la falla intestinal en 5 categorías, pero yo las voy a definir para que a la gente le quede clara en 2. Hay pacientes que tienen insuficiencia o falla intestinal porque sufrieron alguna enfermedad que hizo que perdieran algún segmento o longitud del intestino. Quiere decir que si un paciente tuvo un infarto intestinal, si tuvo un accidente de tránsito, un accidente de arma blanca, de herida de bala o cualquier otra cuestión que haya requerido el paciente ser operado y el cirujano tuvo que hacer resección, es decir, sacar un segmento del intestino, eso los convierte en pacientes portadores de síndrome de intestino corto, siempre y cuando la cantidad de intestino que le quede al paciente sea menor de 200 centímetros. Si tiene 230, 240, 250, no es un intestino corto. Pero si queda menos de 200, es un intestino corto. Entonces ese es el primer grupo, síndrome de intestino corto.
Y después está el otro grupo de pacientes que no tienen síndrome de intestino corto, pero que, como decíamos al principio, tienen enfermedades que seguramente les altera la motilidad, les altera la absorción, les altera la secreción, y entonces el paciente tiene todo el intestino, pero ese intestino no le sirve para nutrirse. Entonces el paciente va a tener también falla o insuficiencia intestinal de acuerdo a la gravedad. Entonces yo, para que la gente le quede claro, serían los dos grupos: pacientes que tienen intestino corto o pacientes que tienen todo el intestino, pero que no funciona por alguna razón. Bien, entonces eso uno también lo termina considerando una falla intestinal porque no cumple su función a pesar de tener la longitud adecuada. Perfecto. Excelente. Y vos mencionaste algunas cosas que por ahí para la gente por ahora es alguna novedad, que nos gustaría que nos cuente un poco qué es la nutrición parenteral y cuál es la diferencia con la nutrición enteral, porque yo la verdad que es la primera vez que escucho esto. Bien, bien. Cuando nosotros hablamos de nutrición enteral, acá, Fabio, permíteme hacer una aclaración y un concepto que es importante, no solamente para el ámbito médico, sino también para la población en general. Yo quiero definir dos cosas. Una cosa es comer, una cosa es tomar. Hay patologías como la que desarrollaste con Alejandro Nieponice, que es la disfagia y todo lo demás, que no te permite comer y tomar, pero por otro mecanismo. Pero la mayoría de la gente puede comer y puede tomar. Ese es un concepto. Y el otro concepto que tenemos que tener claro es el de nutrirse e hidratarse. Entonces, cuando un paciente tiene un intestino corto o un intestino que no funciona por alguna alteración, comer va a comer, pero se va a desnutrir con el tiempo. Entonces, tenemos que tener primero este concepto claro, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos con colegas que dicen, bueno, no, el paciente se va a la casa comiendo, se va a la casa comiendo. Sí, va a comer el paciente, pero en un tiempo se va a terminar desnutriendo. ¿Por qué? Porque ese intestino es incapaz de absorber lo que necesita, por corto o por alguna otra alteración. Entonces, lo que nosotros hacemos es nutrición, que significa entregarle al paciente los nutrientes que necesita por la vía más adecuada para que el paciente pueda tener una adecuada nutrición e hidratación. Si el paciente tiene insuficiencia intestinal, es decir, tiene una patología que es leve, moderada, nosotros le ponemos una sonda nasogástrica, es decir, unas sondas muy pequeñitas que se ponen a través de las fosas nasales y pueden llegar al estómago o pasar hacia el intestino delgado. O se pueden utilizar algunas otras sondas, para lo cual necesitamos el apoyo de ustedes muchas veces, que son los tubos de gastrostomía o gastroyeyunostomía, es decir, se hace una cirugía mini invasiva que la hacen ustedes y les colocan a través del estómago tubos que ingresan al tracto gastrointestinal. Y a partir de ahí, nosotros, con fórmulas que están en el mercado, dependiendo de la patología que tenga el paciente y los antecedentes, les vamos a suplementar la nutrición que necesiten. Esto siempre y cuando el intestino sea capaz de absorber y tenga insuficiencia. Ahora, si el intestino no puede absorber nada de esto, entonces tenemos que ir a la otra opción, que es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral son fórmulas que nosotros vamos a prescribir, es decir, nosotros todos los días vemos a los pacientes y formulamos una bolsa. ¿Esa bolsa qué tiene? Tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene lípidos, tiene vitaminas, tiene todos los minerales que necesitamos para que un paciente pueda vivir. Pero esto no es una cosa que se hace para todos los pacientes iguales. Hay un paciente que puede pesar 80 kilos, otro 70, otro 40, uno tiene una patología distinta. Entonces, esto se hace individualizado para cada uno de los pacientes y son bolsas que pasan a través del sistema nervioso central, perdón, del sistema venoso central. Para eso necesitamos que un cirujano le ponga a un paciente un catéter que vaya a una vía central y se pasa por ahí la nutrición parenteral. Permíteme que me extienda dos cositas más, porque cuando el paciente está en el hospital, la nutrición parenteral pasa durante las 24 horas. Pero cuando el paciente se va a la casa, se puede ir con nutrición parenteral en el domicilio, que no necesita pasarse las 24 horas. Se puede pasar en 12, 14, 16, 18 horas, dependiendo del peso y las necesidades que el paciente tenga. Esa es la diferencia entre la enteral y la parenteral.
Bien, súper interesante. Héctor, ¿y este tipo de nutrición se recibe pura y exclusivamente en el hospital? No, fíjate que, a ver, lo ideal es que el paciente inicie la nutrición enteral en el hospital. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo tolera, tenemos que ver que no hayan efectos adversos, tenemos que ver que el paciente no tenga alguna complicación. Entonces, generalmente empiezan en el hospital. ¿Cuánto tiempo está el paciente en el hospital? Está entre 3 y 4 días. No está más que eso. El primer día se le pone el catéter, vemos que no hay ninguna complicación, dolor, sangrado, por la colocación del catéter, y después se empieza a poner progresivamente, se le va aumentando los requerimientos que el paciente tiene para ver la tolerancia. Y después se van a la casa. Fíjate, Fabio, que Argentina es el único país en Latinoamérica, desde México para abajo, que tiene la posibilidad de mandar a los pacientes a la casa con nutrición parenteral domiciliaria, o sea, pacientes que reciben la nutrición por una vena, están en su casa. Nosotros tenemos en este momento en nuestro registro una paciente que tiene 32 años de nutrición parenteral y está en su casa, desde que era una bebé hasta que es una mujer. El primer trasplantado nuestro de intestino estuvo 22 años con nutrición parenteral y actualmente lleva 14 años de trasplantado. Es un paciente que tiene el récord de trasplante no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, es imposible, y por eso otros programas tienen dificultad en América, porque no puedes tener un paciente de 22 años en el hospital. ¿Verdad? Entonces, Argentina es el país que más ha desarrollado esta técnica de nutrición parenteral en el domicilio. Se hace muy bien, se hace muy bien y realmente los resultados son en estándares altísimos y a nivel de cualquier otro país de Europa o de Estados Unidos. Excelente, Héctor. ¿Qué calidad de vida tienen estos pacientes con nutrición parenteral? Mira, si nos ponemos a pensar un poco, a ver de qué tipo de paciente estamos hablando, fíjate que yo siempre hago esta comparación. Un paciente que tiene insuficiencia renal necesita hemodiálisis 3 veces por semana. ¿Sí? Y si hablas con ese paciente, te dice que la calidad de vida no es buena. Y están conectados a una máquina 3 veces por semana. Un paciente que tiene falla inguinal y que requiere nutrición parenteral está conectado todos los días a una máquina. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, cuando uno habla con los pacientes y habla con la familia, te dicen mi calidad de vida va a ser terriblemente mal. Terriblemente mal. Pero ¿qué pasa? Que últimamente, en los últimos años, las técnicas de conexión, que contamos con algunos lípidos que son, digamos, menos tóxicos para el organismo, sobre todo para el hígado, nos han permitido reducir los tiempos de infusión de la nutrición parenteral. Te decía en algún momento de la charla que los pacientes cuando están en casa reciben entre 12 y 16 o 18 horas. Es decir, en el peor de los casos, un paciente va a tener 6 horas libres para poder movilizarse, tener algo de vida social, si se quiere, o familiar, en el peor de los casos. Con el tiempo, los pacientes empiezan a entender lo que es la nutrición parenteral y la mejoría clínica que tienen les permite en esas 6 u 8 horas hacer más de lo que ellos podían hacer cuando no tenían la parenteral. Entonces, en el tiempo, los pacientes empiezan a sentirse mejor si les decimos, te tienes que amigar con la parenteral, y los pacientes empiezan a tener una calidad de vida, no te voy a decir que excelente, pero sí les permite hacer muchas cosas. Te comentaba que nuestro primer trasplantado de intestino había tenido 22 años de nutrición parenteral. Ese paciente crió 3 hijos, sacó profesional a una, construyó su casa y sigue vivo y sigue adelante. Te decía que había una paciente con 32 años de nutrición parenteral. Era un bebé, ahora es una mujer que tiene pareja, tiene familia. Tenemos gente que tenemos un paciente que se graduó de ingeniero, otro que se graduó de abogado, que actualmente está ejerciendo en Rosario. Entonces, estamos hablando de una patología muy grave, muy severa, muy incapacitante, pero que también te quiero recordar y quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando,
que si ponemos todas las insuficiencias orgánicas, yo te podría decir que un paciente con una insuficiencia cardíaca terminal tiene que estar en un hospital y con un sistema que le ayude a que el corazón bombee hasta que le llegue el trasplante. Un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria terminal tiene que estar en el hospital con un respirador o un sistema de oxigenación que no vamos a dar nombres, pero que se hace en el hospital exclusivamente. Un paciente con insuficiencia renal tiene que ir a un centro de hemodiálisis 3 veces por semana. Un paciente con falla intestinal puede estar en la casa. Y ahora que la virtualidad ha llegado, muchos de ellos esto los ha beneficiado, porque no tienen que ir a una oficina, trabajan desde la casa. Entonces, te puedo decir, la calidad de vida es mala, yo diría que es mucho mejor de lo que era hace algunos años y es mucho mejor que no tenerla. Brillante, brillante explicación. Bueno, ¿y por cuánto tiempo se puede recibir? Ya un poquito estuviste anticipando previamente, ¿no? Sí, esa es otra de las ventajas y del desarrollo, digamos, de la nutrición parenteral en los últimos años, porque felizmente no hay un tope, porque lo peor que podríamos decir es, a ver, usted tiene 6 meses de plazo para recibir esto y después de eso, nada, el trasplante o qué sé yo, no sé. Pero no, ya te adelanté que tenemos 32 años y es una paciente que no tiene ningún interés en trasplantarse, tampoco tiene indicación. Entonces, podemos seguir con esto, pero siempre y cuando la nutrición parenteral sea manejada por un grupo de gente que sepa lo que está haciendo. La nutrición parenteral, como cualquier terapia compleja, puede ayudarte o puede deteriorarte. Yo soy intensivista de base, tú me presentaste como esto, y yo cuando trabajaba en la terapia les decía a los residentes, cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria y lo ventilamos, lo ponemos en un respirador, eso está muy de moda ahora, el respirador no te salva la vida. El respirador te va a dar tiempo para que tu organismo mejore. Pero si nosotros no sabemos ventilar al paciente, lo podemos complicar y sí le vamos a hacer daño. Lo mismo es con la nutrición parenteral. Si yo no entiendo cuál es la patología del paciente, no sé cuáles son los antecedentes, no sé cómo el paciente se va a comportar, no puedo yo prescribir una fórmula que tiene más de 35 componentes ahí adentro. Porque yo soy responsable de lo que le doy al paciente y soy el responsable de ver las complicaciones y soy responsable de tratar las complicaciones. Entonces, los buenos resultados en este tipo de patologías se obtienen cuando los pacientes son tratados en grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Y este es un concepto que también me gustaría que quede claro, porque muchas veces hablamos con colegas y les decimos, en tu hospital tienes un equipo de gastroenterología como el del doctor Nachman que nos puede hacer endoscopías a cualquiera, poner tubos, sacar tubos y todo lo demás. Sí. ¿Tienes un equipo de hemodinamia que te pueda poner catéteres? Sí. Pero no se hablan entre ellos. Entonces cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que puede. Entonces no solamente es hacer un equipo multidisciplinario, sino interdisciplinario, donde haya una persona que coordine las cosas que al paciente le tienen que pasar. Él lo dice porque es muy difícil negarle una endoscopía al doctor Solar, porque viene y te da todo el fundamento y la verdad que está muy bien fundamentado. Por eso cada vez que el doctor Solar viene a pedirme una endoscopía, es difícil decirle que no, porque probablemente tenga una clara indicación. Bueno, así. Bueno, y última pregunta que te hago, no, última no, pero me gustaría saber qué complicaciones puede tener la nutrición parenteral. Antes que nada, te voy a decir, te están saludando de Perú, te está saludando Manu, que entiende perfectamente lo que estaba hablando y está orgulloso de vos, así que te pido que saludes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar Bueno, ahí sábado a esta hora. ¿qué complicaciones pueden tener estos pacientes con la nutrición parenteral? Sí, mira, la nutrición parenteral puede tener
a ver, tres complicaciones básicamente, ¿sí? Que al principio de la nutrición parenteral, porque haciendo un poco de historia de la parenteral se desarrolla en la década del 60 en Estados Unidos por Dudrick y su grupo. En el año 68 sale la primera paciente con nutrición parenteral al domicilio en Estados Unidos. Pero en esa época eran, digamos, bastante rudimentaria la situación, si bien había sido uno de los avances más importantes en la medicina, pero se pasaban la dextrosa, los hidratos de carbono por un lado, los aminoácidos por otro, y por otro lado los lípidos. Esto ha evolucionado y actualmente tenemos una sola bolsa donde viene todo. Y también han mejorado los lípidos. Los lípidos son las grasas que nosotros les ponemos, que si ponemos de más las grasas vamos a crear lo que se llama un hígado graso y con el tiempo vamos a crear una cirrosis hepática. Entonces, el manejo de la nutrición parenteral por grupos que conocen esto, por gente experta, las nuevas infusiones lipídicas hacen que la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral a partir del año 2007 haya disminuido tremendamente. Tremendamente. No se ha podido eliminar y hay siempre un componente idiosincrático, es decir, hay pacientes en los que de alguna razón desarrollan rápidamente enfermedad en el hígado. Y tuviste todos los cuidados, tuviste absolutamente nada, pero desarrollan la enfermedad hepática. ¿Sí? Pero en líneas generales ha disminuido todo lo que se llama enfermedad hepática. La otra complicación que es severa es las infecciones de los catéteres. ¿Sí? Y esto hay que tener en cuenta porque cualquier intervención médica que rompa una barrera de protección del organismo, potencialmente se puede infectar. Si yo a un paciente le pongo una sonda en la uretra para que orine, puede tener infección urinaria, estoy rompiendo una barrera. Si yo a un paciente le pongo un catéter para que se alimente, estoy rompiendo una barrera que es la piel, y ese paciente se puede infectar. Esto en los últimos años también ha bajado muchísimo la incidencia, porque hay cuidados que se hacen con etanol, con taurolina, bueno, no importa los nombres, que se hacen y que ha disminuido. Yo te cuento algo con respecto a esto. Nosotros en Fundación Favaloro, al mes de enero de este año, hemos puesto 16.000 parenterales desde el inicio del programa. 16.000 parenterales. Esto en 346 pacientes que hemos visto ya con falla intestinal. ¿Sabes cuántos catéteres se nos infectaron en 10 años? 39. ¿Sí? 39 catéteres. Y el año pasado tuvimos un paciente que estuvo en Rosario, internado durante un año, y que le cambiaron 18 veces los catéteres por infección. Cuando vino acá a Fundación Favaloro, estuvo internado 2 meses y tuvo un solo catéter desde que ingresó hasta que se fue. Nunca se infectó. Entonces, repito, los cuidados multidisciplinarios, y acá enfermería tiene un rol fundamental, ¿sí? Importan y son decisivos. ¿Por qué? Porque la infección asociada a la nutrición parenteral también ha ido disminuyendo. ¿De acuerdo? Y la última complicación que hay es lo que se llama trombosis de los accesos venosos. Es decir, el tener un catéter en una vena es un cuerpo extraño en una vena. ¿Sí? Y esto puede hacer que la vena en algún momento se tape. Esto también ha disminuido. ¿Por qué? Porque cada vez utilizamos catéteres más finitos, ¿cómo se llama? Materiales que no son tan trombogénicos. Entonces, también estamos disminuyendo. Con lo cual, también la calidad de vida de los pacientes mejora, ¿no? Al tener menos complicaciones. Súper claro, Héctor. Entonces, mi pregunta va hacia un paciente que perdió el intestino delgado, ¿puede volver a comer, a nutrirse, puede suspender la parenteral? ¿Cómo es este proceso? Mira, realmente excelente tu pregunta, Fabio. Hasta acá hemos venido diciendo que un paciente, por ejemplo, puede tener síndrome de intestino corto o puede tener una falla intestinal con todo el intestino. De estos dos grupos,
la causa más frecuente es el síndrome de intestino corto, ¿sí? Y este grupo de pacientes en los últimos años ha tenido un cambio en su evolución que es fantástico. ¿Por qué? Porque hasta antes del año 2012, los pacientes que habían quedado con poco intestino tenían la posibilidad de continuar nutrición parenteral hasta que desarrollaran tres complicaciones de la nutrición parenteral, que definitivamente son las indicaciones para el trasplante. Pero ahora, a partir del año 2012 en el mundo y a partir del año 2014 en la Argentina, hemos podido formar un esquema de rehabilitación intestinal. Entonces, para todos los que nos escuchan y para la comunidad médica, no existe el trasplante de urgencia, porque todavía nos pasa que un paciente ingresa a un hospital, le sacan mucho intestino, ven que quedó con poco y dicen, hay que trasplantarlo. No, las indicaciones del trasplante son las complicaciones de la nutrición parenteral que ya nombré, la enfermedad hepática, las trombosis y las infecciones. Bien, ¿qué hacemos con un paciente que quedó poco intestino? Lo que tenemos que tratar de hacer es rehabilitarlo. Mientras lo estudiamos, el paciente tiene que quedar con la nutrición parenteral. ¿Cómo estudiamos a este paciente? Nos juntamos con los cirujanos, nos juntamos con ustedes, nos juntamos con todo el equipo y vemos si ese paciente se puede reconstruir quirúrgicamente, es decir, unir los segmentos que quedaron. ¿De acuerdo? Unir los segmentos que quedaron. Una vez que el equipo del doctor Gondolés y los cirujanos hacen ese trabajo, nos lo pasan a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de que el poco intestino que le quedó funcione lo suficientemente eficaz como para que el paciente pueda ir bajando la nutrición parenteral de 7 días a 5, a 4, a 3 y algunos suspender. Pero decía que a partir del año 2014 esto cambió rotundamente porque apareció una enterohormona en el mercado. Yo al principio, cuando vos me preguntaste la función del intestino, te dije que el intestino segregaba algunas sustancias, ¿sí? Y se descubrió que una de ellas, que se llama GLP-2, es una enterohormona muy importante y se pudo sintetizar en el laboratorio. Actualmente contamos con esta medicación en ampollas. Y la otra cosa que tiene que saber el público, digamos que no son médicos y los médicos, es que Argentina y nosotros en este hospital fuimos los primeros en utilizar esta droga en toda Latinoamérica. Y en este momento tenemos ya 18 pacientes incluidos, de los cuales 11 están fuera de nutrición parenteral. Pero lo más importante, lo que te voy a contar, es que hay pacientes que tienen 8 centímetros de intestino delgado, hay uno que tiene 10 centímetros, hay otro de 15 y de 16, 25 centímetros, que son los pacientes que menos intestino tienen y que están comiendo como cualquiera de nosotros, sin parenteral. Entonces, fíjate que el proceso de rehabilitación y que tiene que ver con la pregunta si un paciente puede volver a comer, sí, por supuesto pueden volver a comer, pero tienen que seguir todo este proceso, nutrición parenteral, evaluación quirúrgica, si se pueden operar, enhorabuena, rehabilitación médica, y con eso hay un grupo de pacientes que hace 10 años tenían que trasplantarse que ahora están muy lejos del trasplante. Excelente. Vos mencionaste a un tal Gondolesi, ese muchacho es nuevo, ¿no? Es la última incorporación del servicio. Te digo, es un residente de primer año muy bueno. Ok. No, te tengo que decir que Gondolesi, ya de repente hay mucha gente que no lo conoce, que es el jefe del servicio, el jefe del programa de trasplante de intestino acá en Fundación Favaloro. Es un cirujano que no sé si nos está viendo, nos está escuchando, pero yo siempre lo digo, para mí es un científico que opera. Es una persona con una capacidad, no solamente médica, sino una capacidad y una calidad humana pocas veces vista. Realmente es una persona muy, muy valiosa. Y la verdad que yo estoy feliz de trabajar con él y creo que toda Argentina tiene que estar feliz de tener un tipo como él acá. Sí, para los que no conocen, como vos dijiste, Héctor, era el jefe de trasplante en Mount Sinai en Nueva York, nada más.
y se vino hace 16 años a la Argentina, ¿no? Así que también muestra su compromiso para trabajar acá, ¿no? Bueno, y yendo un poquitito más al hueso, me gustaría que nos digas cuáles son las indicaciones del trasplante intestinal y de qué consta esto, ¿no? Porque para mucha gente esto es, la verdad, que un término nuevo. Nunca habían escuchado el término de trasplante intestinal. Siempre es conocido por ahí el trasplante hepático o renal, pero el trasplante intestinal. Sí, lo que dices es muy cierto porque el trasplante intestinal fue el último trasplante que se introdujo dentro de la práctica médica. Todos sabemos que el primero, bueno, fue el corazón, después vino el hígado, el más conocido es el renal, ¿sí? Después renopáncreas, hepático, bueno, todo esto es bastante conocido, pero el trasplante de intestino fue uno de los últimos trasplantes en incorporarse a la terapéutica médica. Eso es porque es un trasplante extremadamente complejo, extremadamente complejo. ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a ir por partes. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son el fracaso de la nutrición parenteral, entiéndase la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral, donde ahí uno tendría que ver en qué grado se afectó el hígado, porque puede indicar que solamente se trasplante el intestino, sacarle la parenteral y el hígado va a mejorar. Si el hígado está muy afectado, hay que trasplantar las dos cosas, hígado e intestino. Si el paciente tiene pérdida de los accesos vasculares, ¿sí? Y no tiene dónde ponerse más accesos vasculares, uno tiene que trasplantar al paciente. Y si tiene infecciones de catéteres, que al paciente lo lleven a la terapia intensiva y pongan en riesgo su vida. Entonces, básicamente estas son las tres indicaciones, digamos, clásicas o clásicas. Sin embargo, hay otras indicaciones. Ejemplo, cuando un paciente tiene un intestino muy cortito y tiene pérdida de líquido de 4, 6, 8, 10 litros, y en vez de estar 16 horas con la nutrición parenteral, tiene que estar 24. Y no podemos nosotros compensar el paciente. Esa sería otra de las indicaciones. Y hay otras indicaciones que no, en este momento no las estamos tomando porque no dieron buenos resultados, que es por calidad de vida. O sea, hay gente que te dice, mire doctor, yo no quiero seguir con la parenteral, quiero que me trasplante. Entonces, eso queda ya un poco a criterio del grupo tratante. Pero te quiero decir una cosa, Fabio, y un poco de números. Si hoy nosotros ponemos 100 pacientes con nutrición parenteral y en 10 años vemos cuántos están vivos entre el 85 y 90% de los pacientes. Si hoy trasplantamos 100 pacientes y vemos cuántos están vivos, están el 55% vivos. Entonces, no podemos todavía nosotros indicar en forma primaria una terapéutica en la cual los resultados a largo plazo no superan a el gol estándar o a la terapia basal. Pues yo no puedo decir a un paciente, te voy a trasplantar porque yo sé que no sé si va a estar dentro de ese 55% o va a estar dentro del 45% que falleció. Pero sí voy a estar seguro que tiene más chances de estar dentro del 90% de sobrevida si sigue en parenteral. ¿Sí? El trasplante de intestino ha mejorado mucho, no solamente por las técnicas, no solamente por el cambio de los inmunosupresores, pero básicamente por esto que vengo hablando y venimos charlando toda la tarde, por el equipo multidisciplinario. Los primeros trasplantes que se hicieron en Brasil, en la Argentina, porque nosotros no somos pioneros de trasplante acá en Fundación Favaloro, se hizo mucho antes acá en Argentina, en el Hospital Italiano, el primer trasplante, fracasaban porque no tenían esto de un equipo multidisciplinario. No tenían un doctor Nachman que hiciera una endoscopía a las 2, 3 de la mañana, no tenían patólogos entrenados para ver si tenía rechazo de infección o qué, porque si a mí me dice que el paciente tiene infección y yo lo trato como infección y tiene un rechazo, se me muere. Si me dice que tiene rechazo y yo lo trato como rechazo y es una infección, también se me muere, porque son dos terapéuticas totalmente distintas. Entonces, eso es lo que hace complejo este trasplante. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, las complicaciones de la parenteral. Lo mismo para el grupo de intestino corto como para el grupo
que no tiene intestino corto, pero que sí tiene falla intestinal. Las indicaciones del trasplante son las mismas: las complicaciones venosas, la hepática o las infecciones. Brillante. Me vas a tener que convencer para que te vayas a hacer una endoscopia a las 3 de la mañana, Héctor, quiero que lo sepas. Mira, yo te tengo que decir algo porque ya te olvidaste. Yo cuando hacía guardia en la terapia decía, más de una vez nos hemos cruzado esas horas en la terapia. Así es, así es. Bueno, Héctor, te hago una pregunta más y después, bueno, hay una serie de preguntas por ahí interesantes que fueron haciendo. ¿Cuál es la experiencia en Argentina con este tipo de pacientes? Mira, la experiencia en Argentina con estos pacientes en los últimos 10 años ha ido creciendo en forma muy importante y es el país que tiene más experiencia en toda Latinoamérica, es decir, desde México para abajo, es el país que más experiencia tiene en esto. ¿Sí? En Argentina hay dos centros que se dedican a el tratamiento de estos pacientes, que son el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro. Yo no voy a hablar del Hospital Italiano, hablo de los números que nosotros tenemos. Como les comenté, tenemos visto 346 falla intestinal. De esos, falla intestinal tipo 3, es decir, los que requieren nutrición parenteral, son 245, ¿sí? Y el síndrome de intestino corto es la causa más frecuente. En este momento tenemos casi 60 pacientes con nutrición parenteral de nuestro programa en nutrición parenteral en el domicilio en toda la República. Tenemos pacientes de Salta hasta no sé, Neuquén, bueno, hasta el sur, no me acuerdo bien las ciudades, pero están en toda la República. Y somos el programa, el país pionero en la utilización de esta droga innovadora que es el GLP-2. No solamente eso, sino que nosotros hemos servido como apoyo para que un paciente uruguayo pueda también recibir esta droga, y es un chico que después de 14 años con el tratamiento de esta droga dejó la nutrición parenteral con 10 centímetros de intestino y actualmente está estudiando medicina. Entonces, nuestra experiencia en la rehabilitación es esa: tenemos una alta tasa de rehabilitación de pacientes. Y con el trasplante de intestino también, porque fíjate que yo te había dicho en un momento, se puede trasplantar el intestino solamente, pero también a veces se tiene que trasplantar el hígado y el intestino, y hay algún tipo de patología en la que hay que cambiar el esófago, el estómago, no, el páncreas y el intestino, ¿sí? Que también lo hemos hecho acá en Fundación Favaloro, o lo ha hecho el equipo de cirugía, el doctor Bandolesi. Y también que eso se llama trasplante multivisceral modificado. Y también está el trasplante multivisceral, donde se cambia el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado, el intestino, y en un paciente nuestro además se le cambió el riñón, es decir, se hicieron un trasplante de 7 órganos. Entonces, Argentina en este momento es un país líder en Latinoamérica y está a la altura de muchos programas del mundo en cantidad de pacientes, pero sobre todo en resultados. ¿Sí? Esto demanda, como repito, y quiero que quede claro el concepto, un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a cualquier hora. Cualquier hora. ¿Sí? Muchas veces yo me he cruzado en la terapia con el doctor Gondolesi, 2, 3, 4 de la mañana, los dos preocupados por un paciente que no le estaba yendo bien. Pero ese es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer. Excelente, Héctor. La verdad que son números motivantes. Obviamente, y como mucha gente está escribiendo, esto lo hace uno porque tiene pasión por lo que hace, por la medicina y no hay otra forma. La verdad, Héctor, antes de hacer algunas preguntas que fueron formulando, que están saludando desde Perú, desde Chile, desde Venezuela, desde Chaco, desde Misiones, Alejandra, que es una fiel seguidora, es trasplantada y está en la costa saludando, haciendo así permanentemente. Así que, bueno, la verdad que obviamente hay muchísima gente que te aprecia. Y a Gabriel también se nota en el cariño que ahí están pidiendo que vayamos a trabajar a Uruguay. Em,
Ahí preguntan qué experiencia tenemos, quizá no es el tema, pero qué experiencia tenemos con la anastomosis este, ilio-rectal y por qué no se trasplanta el colon, por ejemplo, a diferencia del intestino. Un poco lo explicaste, pero bueno, por ahí reforza el concepto, ¿no? Sí, a ver, la anastomosis ileorectal, nosotros tenemos un grupo de pacientes interesante. Cuando ya esto se ha consolidado, la anastomosis, y ha pasado todo el periodo de las complicaciones perioperatorias, la licencia, se consolida, son pacientes que tienen buena evolución, porque al tener el ilion, que es la parte final del intestino delgado, tienen una capacidad de recuperación importante, ¿sí? Quizá demoren un tiempo en la absorción de líquidos y algunos electrolitos, pero lo logran, lo logran. Entonces, nuestra experiencia con las anastomosis ileorectales, cuando esto ya se ha consolidado y no tienen una complicación quirúrgica a resolver, es bueno, es bueno. Con respecto a por qué no se trasplanta el colon, es una excelente pregunta, porque sí, en algunos trasplantes de intestino se trasplanta parte del colon, el colon ascendente, ¿sí? Todo esto depende mucho de la evaluación quirúrgica y de la cavidad abdominal que tenga el paciente, porque a veces son cavidades abdominales muy chiquitas y bueno, es una cuestión, digamos, de evaluación quirúrgica, pero sí, se puede tranquilamente trasplantar el colon derecho, lo cual va a favor del paciente, va a favor del paciente. Así que dependiendo de la evaluación se trasplanta. No trasplantamos solamente el colon, no trasplantamos solamente el colon, porque solamente el colon no te da insuficiencia intestinal, no requiere nutrición parenteral, ¿sí? Porque las principales funciones de absorción, la principal función de secreción, de motilidad, están en el intestino delgado. El colon puede absorber agua y algunas vitaminas y qué sé yo, pero lo otro lo puede absorber el intestino. Sí, cabe aclarar, y un poco lo dijiste, ¿no? El trasplante de intestino no es una cuestión sencilla de manejar, es algo sumamente complejo por deberse un órgano con mucha inmunidad y la verdad que requiere una experiencia, un manejo de medicación y es casi un manejo artesanal minuto a minuto, porque esto ya pensar día a día, a veces ya el paciente tiene un rechazo, así que por ahí la importancia esta, porque la gente a veces toma como decir, bueno, un trasplante, bueno, no, un trasplante no es algo así nomás, es algo súper complejo, ¿no? Sí, bien lo que dice Fabio, porque dije que era una tarde de derribar mitos, y ese es el otro mito del trasplante. La gente dice, bueno, me trasplanto y mañana como una hamburguesa, mañana como una pizza. No es así, no es así. El trasplante de intestino, siempre decimos los primeros meses, 6 meses son difíciles, el primer año, perdón, los primeros 6 meses son muy difíciles, el primer año es difícil y después el paciente empieza a mejorar. Pero por todo esto, por toda esta complejidad que hablábamos al principio, ¿sí? Es, como se llama, extremadamente difícil de seguir, complejo, requiere mucha dedicación y tienes que tener todo el equipo a mano para poder manejar estos pacientes. Bien. De todas formas, uno que ha encontrado pacientes, obviamente no vamos a dar nombre ni nada, pero pacientes en la cama postrados con fístulas y hoy verlos, que tengan una vida normal, que hayan formado una familia, que sean profesionales, la verdad que a uno le da un grado de satisfacción enorme eso, ¿no? Porque siente que lo ha podido ayudar, así como no hemos podido ayudar a otros pacientes. Hay pacientes que realmente hoy tienen una vida prácticamente normal, salvo que tienen que estar recibiendo medicación y venir a los controles. Exacto, exacto. Y mira, fíjate que hemos hablado toda la tarde de lo que es la falla, la insuficiencia intestinal, y en algún momento de la charla decíamos que esta es una patología que inclusive los médicos no la conocemos bien, y menos la población. Y fíjate qué coincidencia, hoy es día del trasplante, mañana es día de las enfermedades raras. Y la insuficiencia y la falla intestinal está considerada una enfermedad rara en este momento. ¿Eh? Entonces,
tratada por médicos raros también a veces, pero, ¿cómo se llama? Haciendo este tipo de cosas con pacientes que son extremadamente complejos y la verdad que coincido con tu apreciación. Creo que uno puede tener muchas satisfacciones en la vida, pero desde lo profesional, ver que un paciente estaba muy mal y de repente empieza a tener una vida medianamente normal y empieza a acercarse y después lo ves totalmente recuperado, realmente, ¿cómo se llama? Creo que es una de las pocas satisfacciones o de las grandes satisfacciones que la vida te puede dar. ¿Sí? Como también nos golpea cuando perdemos un paciente no le va mal, es una decepción tremenda, ¿no? Desde ya. Bueno, hay una pregunta que dicen si hay algún caso de trasplante por colitis ulcerosa. La verdad que no. Ahora, hasta hace un tiempo en Estados Unidos, la principal causa de trasplante intestinal era la enfermedad de Crohn, porque puede afectar en reiteradas oportunidades el intestino delgado, dejando un intestino corto, pero el colon no. ¿Eh? Igual, de todas formas, con el avance de la medicina y las drogas, eso también está dejando de ser una indicación, la enfermedad de Crohn, ¿no? Sí, 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 coincido totalmente. Excelente. Bueno, Héctor, me gustaría que nos dejes un mensaje final, para redondear un poco, todo esto que estuvimos, hablando desde ya hace una hora prácticamente. Bueno, creo que el mensaje final es, a ver, lo haría, si es que hay colegas escuchándonos, creo que a la comunidad médica tenemos que tener conciencia de que estos pacientes, cuando estamos frente a un paciente de estos, creo que se acabó la época en que un médico podía manejar este tipo de pacientes. Creo que uno tiene que tener la confianza, la seguridad de decir este paciente requiere un tratamiento multidisciplinario. Creo que los médicos debemos confiar más en la nutrición parenteral, que es un instrumento que muchas veces por temor no lo ofrecemos, esperamos, vemos que el paciente se deteriora y cuando lo requiere está en peores condiciones. Creo que desde lo médico siempre hay que pensar en lo mejor que podemos hacer por el paciente y de repente lo mejor es derivarlo a un centro de rehabilitación, trasplante con el expertise y la experiencia de él. Y al público en general, decirles que, primero agradecerles haber tenido la paciencia de escucharme a mí, porque ya están habituados a verte a ti, pero a escucharme a mí, y decirles que cuando tengan alguna duda, cuando sufran de esto algún familiar, también no duden, como se inmediatamente, en contactar un centro especializado. Nunca ninguna consulta de la gente a nosotros nos molesta ni nos parece tonta, siempre decimos las consultas no son tontas, a veces las respuestas del médico son tontas. Entonces queremos, ¿cómo se llama?, que la gente se sienta confiada y la gente de Argentina sepa que acá tiene dos centros, voy a hablar del italiano, que son dos centros de excelencia, donde se puede tranquilamente tratar estos pacientes, desde lo que es la parentela hasta ofrecerle qué es el trasplante, pasando por todas estas drogas que hemos hablado, que es lo mismo que les ofrecerían en Estados Unidos, en Europa, les aconsejo no vayan a China, pero seguramente ahí también, pero estamos a ese nivel. Así que, Fabio, para terminar esto, simplemente te agradezco mucho, agradezco a toda la gente que nos escuchó y siempre a tu disposición y a disposición de los pacientes. Bueno, Héctor, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Sé que estás agradeciendo la chance de hablar, pero es importante hablar de temas así que son absolutamente desconocidos para muchos pacientes, inclusive familiares que desconocen estas oportunidades y esta posibilidad de tratamiento. La gente está acostumbrada a los síntomas digestivos, del reflujo, de la distensión, de la diarrea, de la constipación, pero todos estos temas son temas que no son muy hablados y solo toman conocimiento aquellos que le tocan vivir la experiencia propia, en persona o por un familiar, y recién ahí lo conocen. Así que me pareció oportuno traer este tema, este conocimiento, aprovechando que hoy era el día en que se conmemora, el Día Internacional del Trasplante de tejidos y órganos, así que me pareció oportuno. Así que, bueno, Héctor, muchísimas gracias y bueno, espero que vamos a dejar este material colgado, espero que sea de utilidad
para saber si alguien necesita o tiene algún conocido también, me parece muy útil. Muchísimas gracias, Héctor, y saludo a todo el equipo. Muchas gracias, Fabio. Un abrazo y gracias a todos.